Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Carlos Lozano, Catalina González Branca, Leria Miramontes, Eduardo Cota Moreno, Gabriela Paniagua Zúñiga, Mireya Ocando, Marta Alicia Gutiérrez, Raúl Castillo Valenzuela, Raúl Martínez Avial, Roberto Mesa, Salvador Hernández. Pedimos además por las necesidades de Carmelita Luna y familia, Daniela García Godínez en su cumpleaños, Esther Covarrubias, familia de Gadillo Chávez, familia Orozco Curtis, familia Baringen, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Paulina Callero, por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por la conversión de los pecadores, por Yatzil Rivera Mireles, familia González Colunga, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Manuel Medrano Salcedo en su aniversario, Abigail Ramos, Felipe de Jesús Mallorquín, Jorge Francisco Anguiano Velasco, José Luis Degollado, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Manuel Rodríguez Alvarado, Susana Mejica Castro, en su trido, y por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor.
Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos, con Tiro y Etiopía, serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre darán testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Los primeros pasos de la Iglesia en el anuncio del Evangelio, en la proclamación de la buena noticia de la resurrección de Jesús, no siempre fueron bien recibidos. Sabemos que hubo oposición, en algunos momentos incluso persecución. Nos cuenta el libro de los Hechos que a la muerte de Esteban se suscitó una persecución contra los judíos que habían creído en Jesús. Y dice entonces el libro de los Hechos: algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Bendita persecución, bendita persecución. Algunos pensaban que era la aniquilación del cristianismo, perseguir y matar cristianos en Jerusalén.
se acabará entonces esta secta perniciosa, decían los judíos. Pero resulta que la persecución fue providencial, porque fue precisamente el impulso que necesitaban los cristianos para salir a anunciar el Evangelio a todo el mundo. Bendita persecución. No lo digo yo, lo dicen todos aquellos que pueden ver en esa acción la mano de la providencia. Yo recuerdo que cuando escuché esta expresión, bendita persecución, se la escuché a un obispo de una iglesia que estaba sufriendo la persecución. Bendita persecución, decía él, que nos hace más fieles a Jesús. Bendita persecución que nos impulsa a anunciar el Evangelio con más fidelidad. Efectivamente, bendita persecución. Alguien podría decir, claro, como usted no la sufrió, por eso puede decir que es bendita. No, puedo decirlo porque fue una bendición. La persecución significó que la iglesia se salvó de la aniquilación. Si no hubieran salido los cristianos a anunciar el Evangelio, entonces todos los que creían en Jesús hubieran sido asesinados en Jerusalén y se hubiera terminado la iglesia. Pero como la iglesia no es obra humana sino divina, no se terminó. Comenzó la persecución y entonces los que creían en Cristo se dispersaron y entonces se difundió el Evangelio por todo el mundo. Bendita persecución que hizo crecer a la iglesia, bendita persecución que hizo que el anuncio del Evangelio se difundiera por todo el mundo. Llegaron en su huida hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Comenzaron a predicar el Evangelio solo a los judíos. Sin embargo, dice el libro de los Hechos, algunos entre ellos también comenzaron a anunciar el Evangelio a los paganos, a los que no conocían a Jesús, pero también a los que no conocían a Dios. Chipriotas, sirenenses, comenzaron a dirigirse a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor. Y como la mano del Señor estaba con ellos, se convirtieron muchos y abrazaron la fe. Escucharon, conocieron, creyeron y siguieron. No se les olvide esos 4 verbos. Escuchar, porque la fe viene por la escucha. Conocer, conocieron a Jesús gracias a la escucha del Evangelio. Creyeron y por tanto siguieron a Jesús. Son 4 verbos que no deben faltar en la vida de un auténtico cristiano: escuchar, conocer, creer y seguir. Y es lo que dice el libro de los Hechos. Y entonces llegaron hasta la comunidad de Jerusalén noticias de que había una comunidad que no habían fundado los apóstoles, pero que estaba floreciendo en Antioquía, porque fue el lugar donde se asentó principalmente esta comunidad nueva. Los apóstoles enviaron a un hombre llamado Bernabé, que nos dice el libro de los Hechos que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre conciliador, era un hombre de Dios, un elegido por el Espíritu Santo para ser instrumento de la gracia de Dios. Llegó Bernabé a Antioquía y se alegró mucho porque se dio cuenta de que era genuina, que era auténtica la fe de aquellos hombres. Y les exhortó a que se mantuvieran firmes en su propósito de seguir al Señor, que fueran fieles a Jesús. Y así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. No sabemos cuánto le debemos a Bernabé, porque fue el primer evangelizador entre los paganos, aún antes que San Pablo. Claro, Bernabé, viendo que la obra de la evangelización en aquella comunidad, porque Antioquía era una ciudad enorme, era muy grande, fue a Tarso, donde estaba Saulo, y lo invitó a que fuera con él a Antioquía.
y ambos vivieron en aquella comunidad durante 1 año y enseñaron a mucha gente. ¿Cómo habrá sido la predicación de Pablo y Bernabé, tan convencida, tan animosa, que dice el libro de los Hechos, en Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos les llamaron cristianos? Significa que se diferenciaban de los judíos, significa que tenían un estilo de vida propio que ya era inconfundible. Fue por primera vez en ese lugar donde los discípulos de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Qué grande honor llamarse cristiano, qué grande honor, seguidor de Cristo. Cristiano significa otro Cristo, ungido como Cristo, llamado para anunciar el Evangelio como Jesús, discípulo del Maestro. Todas esas cosas significa cristiano. Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de ser cristianos, deberíamos sentirnos privilegiados porque Dios nos ha llamado a ser miembros de su familia, pero también comprometidos, porque el que lleva el nombre de cristiano tiene que ser sal de la tierra y luz del mundo, tiene que dar testimonio de Jesús en el mundo. En el Evangelio escuchamos que Jesús se paseaba por el templo con ocasión de la fiesta de la dedicación del templo, y estaba bajo el pórtico de Salomón cuando lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y nosotros podíamos pensar, pues ¿por qué no aprovechó y se los dijo? Porque ya se los había dicho muchas veces. Jesús les dice: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Jesús había dicho con sus palabras y con sus obras que Él era el Mesías, pero no le creían. ¿Qué querían los judíos? ¿Un acto prodigioso tal vez? ¿Un milagro delante de sus ojos? ¿Qué querían los judíos? Se resistían a creer, se resistían a aceptar a Jesús. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y aquí Jesús vuelve a tocar el tema que escuchamos el domingo pasado, del buen pastor. ¿Quiénes son las ovejas del rebaño de Jesús? ¿Quiénes son las ovejas del pastor? Las que escuchan su voz, las que lo conocen, las que lo siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. Volvemos otra vez a los verbos de hace un momento, ¿se acuerdan? Escuchan mi voz, yo las conozco, entonces comienza una relación de mutuo conocimiento y ellas me siguen. Claro, las ovejas que han escuchado, conocido y creído al pastor, siguen al pastor con toda confianza. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso Jesús está diciendo que los judíos no le han creído, porque no escuchan su voz, porque no lo conocen y efectivamente porque no lo siguen. Ojalá que nosotros seamos ovejas del rebaño del Señor, ojalá que nosotros escuchemos su voz, ojalá que lo conozcamos y ojalá que lo sigamos en la vida diaria poniendo en práctica sus enseñanzas. De otra forma, ¿cómo podríamos llamarnos cristianos? Me las ha dado mi Padre, dice Jesús, y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y aquí comienza una revelación que iremos escuchando en estos días. Jesús no solamente habla de Él como el buen pastor, como la puerta de las ovejas, sino ahora comenzará a decir que Él y el Padre son uno. Una identificación inusitada. Jesús se está poniendo en el nivel de Dios Padre. ¿Por qué es Dios? Porque es Dios como el Padre. Una revelación, pues, que como les decía, iremos escuchando estos días y sobre la cual volveremos seguramente a reflexionar, pero que ya nos habla de esta identidad que Jesús quiere subrayar. El Padre y yo somos uno. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Él es Dios como el Padre y por tanto debemos creer en Jesús, porque cuando Jesús nos dice algo, no tiene por qué mentirnos,
no tiene por qué engañarnos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque Jesús es el buen pastor de las ovejas. Por eso hay que escuchar su voz, hay que conocer a Jesús, hay que creer en Él para que podamos ir detrás de Él. Nos ponemos de pie. Presentemos al Padre nuestra oración, porque sabemos que Él nos ama. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que sepa renovarse constantemente y sea cada vez más fiel al Evangelio. Oremos por todos los cristianos, para que escuchemos y sigamos siempre la voz de Jesús, nuestro buen pastor. Oremos por los que se preparan para el sacerdocio, para que Dios les bendiga y los llene del amor a Jesucristo y de un profundo espíritu de servicio a la comunidad. Oremos por los países que están sometidos a dictaduras y faltos de justicia y de libertad, para que puedan liberarse de esa situación inhumana. Oremos por nosotros, para que sepamos dar testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza. Oremos. Dios Padre de todos, tú que en los inicios de la predicación evangélica hiciste que la buena noticia de Jesús superara las fronteras de la religión judía y llegara a todos los pueblos paganos, haz que también ahora el Evangelio supere todas las fronteras y sea visto por los hombres de nuestro tiempo como una fuerza liberadora y un camino de felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia y poner gel en sus manos. Van a recibir al Señor en la mano y a llevar la hostia a la boca delante del ministro, por favor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor.
Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien es su aniversario, Manuel Medrano Salcedo, Osutrido, Susana Mejica Castro, y por todas las demás personas que han fallecido y que hemos pedido por ellas en esta Eucaristía. Darle, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Te damos gracias, Señor, de todo corazón.